Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Hoy de nuevo me encuentro con ustedes para continuar el proyecto de este camino de vida espiritual. Ilumina tu camino. Estamos descubriendo, estamos dándonos cuenta cuál es la diferencia entre la vida espiritual y la vida externa, la vida religiosa. Es muy diferente. Hoy día se habla más de lo exterior que de lo interior, de la vida espiritual. La vida espiritual es autóctona, es natural, es parte esencial de nuestra existencia. Si no tuviéramos espiritualidad, no tendríamos vida. La vida sucede es porque somos espirituales. Donde hay espíritu, hay vida. Donde no hay espíritu, no hay vida. Muerte es ausencia de espíritu, como la oscuridad es la ausencia de la luz, como el odio es la ausencia del amor, como vemos tantas cosas que carecen, por ejemplo, el calor. Cuando hay calor, cuando hay frío. Cuando hay frío es la ausencia de calor. Hay muchas cosas que se pueden así comparar. Pues sucede que es lo mismo con la espiritualidad. Donde no hay espiritualidad, hay muerte. Mire que desde antiguo, y los judíos copiaron de los sumerios y de la Babilonia y de todos esos grupos que lo rodeaban, copiaron la idea de la sangre. Para ellos no consumen sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida, y eso lo dice ahí en la Biblia. ¿Y por qué? Yo me pregunto, si la sangre es vida, y si somos conscientes de eso, por ejemplo los judíos o los religiosos no consumen sangre. Hay grupos cristianos religiosos que dicen, no, sangre no. Y está bien, o sea, no lo consumen. Pero ¿por qué si derraman sangre? ¿Por qué no usan la sangre para la vida, pero si agarran un fusil y participan de la guerra y atropellan al otro porque no tiene las mismas ideas religiosas? O sea, por espiritualidad nadie se suicida, nadie se mata, nadie le quita la vida al otro. Por espiritualidad nadie lo hace. Es como si yo dijera que el otro respira diferente a mí, por eso entonces lo odio y por eso no estoy de acuerdo. En espiritualidad todos estamos de acuerdo, es la misma espiritualidad. En cambio, la expresión de esa espiritualidad es lo que nos mata. Porque la religión, que es la expresión de la espiritualidad, la crea cada grupo, cada época, cada cultura, la va creando a su manera. Los egipcios tenían una forma religiosa de expresar su espiritualidad. Y eso es impresionante porque en esencia quienes descubrieron la espiritualidad fueron los egipcios. Cuando ellos cultivaban el terreno y cuando ellos se dieron cuenta que sin cultivar el terreno, la vida, la tierra misma, la naturaleza, la existencia les producía vida. Eso es espiritualidad. Cuando sin ti hacer nada, sin que tú hagas nada, hay vida. Eso es espiritualidad. La espiritualidad es donde tú no aportas nada, solamente vives, cultivas eso. Por eso el egipcio se dio cuenta que el río subía, mataba, quitaba, eliminaba todo, bajaba, parecía la vida, ellos comían, y así como era arriba, el movimiento de las estrellas, porque eso es natural, eso no es magia rara. Magia en cuanto que es bonito, pero no es algo anormal para el ser humano después que haya sido creado. Por el movimiento de las estrellas y el movimiento de la Tierra, las estrellas iban cambiando y entonces sucedían cosas aquí, en las estaciones en la Tierra. Y ellos veían que como era arriba, era aquí abajo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Apareció la idea de Dios. ¿Ve? Pero es algo natural, es que en la espiritualidad es algo natural. No sé cómo decirles a ustedes porque esto es de diferente manera y sobre todo cuando una persona ya tiene su idea religiosa en la cabeza es muy difícil quitarles o profundizarles. Pero a eso es lo que yo les he querido ir llevando poco a poco. Es decir, que tú entiendas, que tú comprendas que la espiritualidad es algo natural en tu vida como el respirar. Esa es la espiritualidad.
Ahora, lo que sí hay que ayudarte es a que respires bien. Porque la mayoría de las enfermedades, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales, se debe a que tú no respiras bien. El cansancio muchas veces es que tú no estás respirando correctamente. Porque cuando uno se pone de pie, el cerebro racional es el que empieza a funcionar. Y cuando uno está acostado y dormido, es el cerebro reptiliano, el cerebro interno. Cuando tú te acuestas, tú respiras bien. Cuando tú te levantas, dejas de respirar correctamente porque ya piensas y ya no es internamente. Pasas de la espiritualidad del cerebro interno, pasa al cerebro exterior. Entonces lo que uno tiene que ayudarte a ti es a que respires bien, y luego a que duermas bien, y luego a que comas correctamente, y luego a que te muevas de una manera adecuada. Entonces por eso yo te digo, ¿en qué está la espiritualidad? La espiritualidad consiste en respirar bien, dormir bien, comer bien, tomar agua correctamente, hacer el movimiento correcto. Esas 5 cosas, ¿verdad? Que son 5 cosas: dormir bien, comer bien, tomar agua correctamente, respirar y moverte. 5 cosas, es la espiritualidad. Entonces ahora ya le ponemos la religiosidad. Cuando uno le pone la religiosidad a esa espiritualidad, entonces, que tiene que hacer oración de esta manera o de aquella, que tiene que contemplar de esta manera o aquella, que tiene que participar a este grupo de esta forma o aquel grupo, que tienes que ir tales días o de tales maneras a la iglesia o al grupo que pertenece, porque nosotros decimos iglesia y creemos que es nuestro grupo religioso solamente, pero todos tienen su forma de ser y que tenemos que actuar de esto. Entonces ve, la vida espiritual que es pura, que es diáfana, que es sutil, que es hermosa, entonces la convertimos en una carga pesada, como le decía Jesús a los judíos. Ustedes no cumplen las leyes que han propuesto religiosas y sin embargo se las quieren cargar a los demás, a ponerles cargas pesadas. Por eso dice Jesús: venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Está alivianando, nos está volviendo espirituales. Pues sucede que el cristianismo sí tiene mucha espiritualidad, pero nosotros nos vamos más por la parte externa que por lo interno. Y yo te estoy diciendo que la religiosidad es creado por el ser humano. Toda religión, toda expresión religiosa, todo culto es creado por el ser humano. El mismo cristianismo ha evolucionado. La Santa Cena como se hacía antes no se hace hoy día. La predicación como se hacía antes ahora se hace de otra forma. En los cultos todo va renovándose. ¿Ve? Que la parte exterior religiosa se renueva. En cambio la parte interna tú no la puedes renovar. ¿Cómo puedes renovar la respiración? Pero sí puedes respirar mal. ¿Sí? O sea que la parte espiritual sí la puedes hacer mal. Entonces yo te ayudo a hacerlo correctamente. Pero en este momento el tema que te estoy presentando es cómo ha evolucionado o cómo nació el cristianismo. Entonces ya voy a pasar para seguirte en el día de hoy con la idea, con el proyecto que te estoy presentando. Voy a pasar ya a la cámara. Muy bien. Como siempre te digo, el proyecto se llama Ilumina tu Camino. Así es el nombre del programa. Ilumina tu camino. El camino eres tú y la iluminación eres tú. Tú eres el camino, porque Jesús dice: yo soy el camino. O sea, esa es una idea bien profunda. Yo soy el camino, tú eres el camino. Esa idea en que Jesús dice yo soy el camino no es el único que lo dice. Antes de venir Jesús ya habían presentado, el budismo por ejemplo, presenta también la vida espiritual como un camino. Y luz, dice Jesús: yo soy la luz del mundo, pero dice: vosotros sois también la luz del mundo. Luego vosotros también sois el camino. Porque es que Jesús lo que viene es a presentarnos lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ilumina tu camino. Tú eres el camino, tú eres la iluminación. Tú lo eres todo. No estás tú y todo se acaba. Entonces el propósito es vivir con propósito el viaje interior de tu vida. Esa es la meta. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. El tema que estamos desarrollando es cómo se pasó del cristianismo a la iglesia. ¿Cómo se pasó del cristianismo a la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que se gestó fue una idea de una espera del ungido para construir un reino. La espera del ungido, el ungido para los judíos era Mesías.
Para los romanos que estaban apabullando, maltratando, matando, devorando al pueblo judío, para ellos la palabra ungido es Cristos. O sea, los judíos esperaban un Mesías, los romanos esperaban un Cristos, es decir, el que trajera la pax romana. Y los judíos el que trajera la pax judía. Pero los judíos, como no hablaban latín, pues no podían decir pax. Si ellos decían chalón, ¿ve? Otra palabra. Pero es lo mismo. La idea es la misma. Ambos esperaban un ungido. ¿Para qué? Para construir un reino de paz, un reino santo, un reino bueno. ¿Y cómo es que el ungido vino? Bueno, para nosotros vino, para los judíos no vino, para otros paganos no vino. Pero supongamos que haya venido. El ungido vino. Entonces nosotros que estamos de acuerdo que vino. Vino el ungido. ¿Y el reino dónde está? Si vino el ungido, ¿dónde está el reino? Entonces decimos que la iglesia es el reino. Sí, pero es que la iglesia es una institución. Entonces, ¿cómo de la espera? La idea que yo les digo es como una idea de una espera del ungido para construir un reino se convirtió en una institución llamada iglesia. Porque la iglesia se volvió una institución, una estructura, un empaque, una religión. Y eso no empezó así. La idea era un movimiento cristiano. O antes de llamarse cristianos, era simplemente un movimiento de un ungido que iba a traer a constituir un reino. Pero el reino se acabó y fue una institución llamada iglesia. Por eso a Leonardo Boff, la iglesia católica lo condena o lo quita del paso, lo calla, lo hace callar porque él escribió un libro que se llama Iglesia, Carisma y Poder, porque la iglesia se convirtió en un poder, pero por dentro hay carisma, hay Espíritu Santo, y eso es lo que yo les quiero rescatar del cristianismo, la parte espiritual. Y después que ya me sature o lo sature de cómo buscar la espiritualidad en el cristianismo y que ya estemos todos plenamente de acuerdo o estemos ya clarificada la idea, pues vamos buscando la espiritualidad en otros grupos religiosos, porque todos los seres humanos por naturaleza somos espirituales. Y cuando nos convencemos de que todos somos espirituales, ya los seres humanos no nos mataríamos, no nos odiaríamos, no nos criticaríamos, nos aceptaríamos tal como somos, porque de eso se trata la vida espiritual. Es volverse uno una persona pacífica, tranquila, es desapegada uno de sus ideas, de sus propósitos propios de cada uno, sino al contrario, velar por todo este planeta, velar por la humanidad, eso es ser espiritual. Muy bien, pues hoy la promesa de hoy era desarrollarles las 3 etapas de la elaboración del cristianismo. El cristianismo como religión fue hecho en un taller editorial, en una editorial, fue escrito por seres humanos con un papel y con un lápiz en la mano y con una idea en la cabeza. Así se elaboró el cristianismo. Ahora, la espiritualidad, la divinidad no la crea nadie, porque uno por naturaleza nace espiritual. Ahora, la expresión de esa espiritualidad se llama religión. Religare, tú te unes a un grupo y formas una religión, pues el cristianismo antes no existía y después empezó a existir como religión. Siempre, casi todos los autores dicen Jesucristo fue un judío, nunca dejó de ser judío, nació judío, permaneció judío y murió judío. O sea, Jesucristo fue un valor judío, fue un ente judío, fue un personaje judío que iba a predicar el mensaje judío. Así fue como apareció Jesús. Por eso hoy día, en la actualidad, los judíos están valorando el personaje de Jesús. Lo están valorando los judíos. Dicen, bueno, y si él era uno de los nuestros, ¿qué era lo que estaba predicando? Porque quieren rescatar la parte judía del Jesucristo. Lo que pasa es que la parte judía del Nuevo Testamento es solamente el 10%. El resto es romano. Y cuando yo digo romano, tiene que ver con Egipto, con Babilonia y con Grecia. Y con otras culturas, porque los romanos iban agarrando de allí, de otras partes. Pues les digo, la idea es que 3 etapas sucedieron en la elaboración del cristianismo.
La primera etapa fueron los pensadores del cristianismo, fue el pensar en el cristianismo. La segunda etapa fue la elaboración del contenido, lo que llamamos Nuevo Testamento. Pues les podría decir, ¿por qué se dice Nuevo Testamento? Porque Dios había hecho en la Biblia judía, había hecho pactos con ellos. Varias veces hizo pactos, pero conocemos, por ejemplo, el pacto con Noé. Ya hagamos un pacto de no haber más diluvio. Por eso el arca de la alianza, el arco iris, que nosotros lo representan como con un arco iris. Son pactos. Pacto es que tú te comprometes a algo y yo me comprometo a otra cosa. El pacto de Abraham, el pacto del pueblo de Israel, son pactos. Cada vez que en el Antiguo Testamento, nosotros le decimos Antiguo Testamento, pero se debería llamar Biblia hebrea, porque es la Biblia de ellos. Pero nosotros, como tenemos nuestra Biblia, entonces le decimos a lo nuestro, le decimos Nuevo Testamento. Debería decirse Biblia nuestra, la Biblia cristiana, y la otra la Biblia hebrea. Pero son lenguajes que no se entienden. Yo le estoy hablando a ustedes aquí cosas que se enseñan en los institutos de teología de alta teología, en los institutos, en universidades como la Harvard y universidades importantes que enseñan teología, o seminarios donde se forman los sacerdotes o se forman los ministros protestantes, que se llaman seminarios. ¿Qué seminarios? Semilleros, de ahí viene la palabra seminario, semilleros, de la semilla, ahí donde se gesta la semilla de los nuevos ministros. Pues sucede que lo que yo les estoy enseñando es lo que se enseña en esos institutos altos, donde gente decidida eso. Por eso aquí es un instituto alto y por eso mucha gente pues no va a entender lo que yo les estoy diciendo. Pero si tú te percatas, te detienes un poquito, despiertas, en un momento dado sabes que esto es importante para tu vida. ¿Por qué? Porque yo te estoy enseñando que tú matas, odias, criticas al vecino porque pertenece a otra religiosidad cuando debería estar unidos, porque los dos tienen la misma espiritualidad. Porque en espiritualidad todos los seres humanos somos iguales, como el respirar, como el tomar agua. Todos tomamos agua, pero como tú ya compras el agua, entonces tú le criticas al otro porque el otro compra agua de una marca, compra agua manantial, agua cristal, agua Niágara, agua tal, diferentes nombres. Entonces tú ya le estás criticando al otro porque el otro compra el empaque diferente al tuyo, porque compras otra religión distinta, porque perteneces a otra forma de ser, pero en la parte formal, pero en la parte de contenido, todos los seres somos iguales. Todos tenemos parte tangible y todos tenemos parte invisible. Esa parte invisible que casi no la vemos es lo que llamamos espiritualidad. No es que no exista y no la podamos ver, lo que pasa es que estamos dormidos, solamente nos vamos por lo tangible. Muy bien, bueno, ya le iba diciendo sobre la elaboración del contenido del Nuevo Testamento. Pues la elaboración del contenido del Nuevo Testamento se hace con cosas del Antiguo Testamento. Entonces les decía, fue que ya me fui por otra ideita ahí, pero volverme a centrar, les decía que el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, es simplemente la Biblia de los judíos. La Biblia de los judíos, que ellos la elaboraron de una manera, y nosotros ahora la idea era cómo se elaboró el contenido del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue para elaborarse? Como yo les digo, se hizo en un taller. Y tercero, después que se elaboró el contenido, tuvo que haber otra nueva redacción. Nosotros, los teólogos, las personas que estudiamos esto, nos damos bien claramente. Eso es como cuando tú haces una casa. Haces una casa y después le añades otro cuarto, y le añades otro cuarto, y le añades otro cuarto, y es tu casa. Pero tú, cuando vengas el arquitecto, o cuando venga el ingeniero, sabes que tú le añadiste, en qué parte le añadiste. Así sucede con la Biblia. Entonces, después hubo una nueva redacción del Testamento, y han querido hacerle nuevas redacciones, pero la gente se pone quisquillosa y dice, no más. Entonces, 3 etapas fue la elaboración del cristianismo. Los que lo pensaron, los que elaboraron el texto, porque primero fue el texto y después
la gente se hizo cristiana. Estas son tres religiones. Tres religiones hay en la tierra. Tres religiones hay en la tierra que han nacido del libro. Que primero se gestó la idea y esa idea se puso en un libro y a través del libro fue que se propagó la idea. En otras culturas, otras religiones no tienen libro. Las únicas que tienen libro para seguirlo como una enseñanza, como una guía y que hay que predicarlo, es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las tres religiones del libro. Tienen un libro. ¿Para qué? Para seguir esa enseñanza. En cambio, el budista no tiene libro. El budista solamente respira, ora, vive, ellos solos, así como de un maestro a otro. Y van aprendiendo. Entonces van aprendiendo la forma espiritual de vivir la vida, transmitirla de generación tras generación tras generación. ¿Ves? Sin libro. Eso hay muchísimas expresiones. Pues imagínate cuántas religiones hay en el mundo, cuántas manifestaciones de fe hay en el mundo, muchísimas, miles, y solamente tres tienen el libro. Y hay que le toquen ese libro, se hacen matar. Se hacen matar, los musulmanes se hacen matar si a alguien les toca el Corán. Los cristianos, los católicos, los que sean, se hacen matar si ahí les tocan eso. Y los judíos lo mismo. Entonces es un estilo de religión. Cuando uno ya mira el universo, total, la espiritualidad es creada de varias maneras. La expresión espiritual es creada de varias maneras. La expresión que se llama religión. La expresión espiritual yo la llamo religión. Y hay de muchas maneras, pero solamente tres, imagínate, tres son las que tienen un libro, que siguen ese libro. Entonces, y ese libro fue pensado, elaborado y reeditado. Lo reeditaron. Y clarito así, nosotros solamente para darnos cuenta, solamente en Marcos, en el capítulo 16, nosotros vemos como un corte y un añadido. Y en Juan lo mismo, Juan era hasta el capítulo 20 al principio, luego le añadieron el 21. Pero también una parábola le añadieron cositas, le añadieron, porque si tú ves que Juan, si decimos que Marcos fue el primero y vamos a Juan, ya vemos que hay mucha reelaboración, nuevas redacciones. Bueno, entonces voy a decirle las tres partes. Primera parte, los pensadores. ¿Quiénes pensaron el cristianismo? ¿Cuáles fueron los pensadores del cristianismo? Tú no te puedes rasgar las vestiduras en este momento y decir lo que Ricardo está diciendo es un error. ¿Por qué? Porque tú ya eres cristiano. Es como si yo te dijera que tú no perteneces a esa familia, o si yo te dijera que cómo se formó tu familia. Pues tú dices, no, mi papá, mi mamá es esto, y hasta que no le saquen el ADN, tú dices, no era. ¿Sí? Ahí sí, pero lo mismo, porque ya como tú estás embebido ahí, ya tú no te das cuenta. Pero antes de tú existir, ya existía el cristianismo. O sea, tú empezaste a ser cristiano en un momento dado, después que naciste. Tú a los 5 años, a los 2 años no eras cristiano. Porque nacemos sin religión, nacemos sin fe, nacemos sin esperanza, sin caridad. Las virtudes las va uno aprendiendo. Y el cristianismo es una virtud, es una manera de ser. Eso fue creado por unas personas. ¿Cuándo fue creado? Pues el cristianismo, los pensadores del cristianismo va más o menos desde el año 69 hasta el año 96, cuando unen el mesianismo judío con el Christus romano. Christus es una palabra romana. La palabra Cristo no es judía, es romana. La idea de que venga un ungido y trajera la paz romana, eso es una idea del romanismo, del imperio romano, que ya llevaba un poquito tiempo, porque más o menos como imperio, pues había una dinastía antes de la dinastía Flavia, una dinastía anterior, unos 4 emperadores, que el primer emperador fue Octavio, que se puso Augusto, o sea, se puso divino, él mismo se puso el nombre de santo. Antes, vea, en el Antiguo Testamento, entre los judíos no existe la palabra hijo de Dios. La palabra hijo de Dios está como divinidad
está es en el romanismo. La idea de que Jesucristo es hijo de Dios es romana, no es judía. Porque cuando un judío se hablaba de hijo de Dios, todos eran hijos de Dios. Pues que todos eran hijos de la divinidad. O sea, no era alguien específico. En cambio, para el romano, si era el emperador, era el que había nacido de otro emperador. Entonces el emperador primero era el padre y el hijo era hijo de la divinidad, porque se le decía el divino, se le decía al emperador. La palabra hijo de Dios viene del imperio romano, no viene de la cultura judía, no viene del pensamiento judío. ¿Cuándo se empezaron a unir? Cuando los romanos hicieron contacto con los judíos, apabullándolos, matándolos, porque los judíos no se querían someter al imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que alguien venía a salvarlos, que iba a restaurar el reino de Israel. ¿Ve? Entonces por eso no se sometían. Y los romanos sí los querían someter y eran matándolos. Y como hicieron 3 guerras rapiditos, y la última guerra fue la de Masada, que los apabullaron allí, aunque en Cirene también los agarraron y los torturaron y eso. Como Roma quería hacer ya la paz, y muchos intelectuales de los judíos, o sea, de las personas que tenían la idea del judaísmo bien arraigada, se pasaron al romanismo, pues ellos fueron los que llevaron la idea, entre ellos Filón de Alejandría, Tiberio Julius Alexander y Flavio Josefo. Entonces, así fue como empezó la idea del cristianismo. La espera de un rey judío de la línea de David, o hijo de Jesé o de José, que traía soberanía, paz y la justicia. Eso era lo que esperaba el pueblo judío. Y la Pax Romana era la idea de la llegada de un periodo de derecho romano y sus valores morales y éticos. Entonces, estas 2 ideas se unieron para crear la religión del imperio como idea. Muy bien, pero más tarde ya tenían que ponerse por escrito, porque la idea había que transmitirla por todo el imperio romano. O sea, por todo este imperio romano había que transmitir la idea. La idea se gesta aquí en Italia, la crean aquí en Egipto, en el templo de Saqqara, y luego empiezan a distribuir todo. Hoy día es lo mismo, así como hoy día pasa, así pasaba ayer. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será ser humano, y somos humanos, y nada del humano nos es indiferente. Todos los seres humanos somos iguales. En el contenido, en la forma, la empaquetadura sí viene diferente. Bueno, entonces, segundo, la elaboración del contenido del Nuevo Testamento se hizo en la dinastía, después de la dinastía Flavia, de la dinastía que se llama la de los 5 emperadores buenos. Entre ellos está Trajano y Adriano, y uno que se llama Pío. Pío es bondadoso, generoso. Bueno, pues en esta época, más o menos entre el año 96 y 192, más o menos ahí fue donde ya se empezó a escribir los textos para propagar la idea. Entre el año 62. Vea que aquí los pongo. Entre el año 69 y 96 se gestó la idea. Ahora, entre el 96 y el 192, más o menos para poner una cronología, empezó a escribirse. Cada emperador deifica a su predecesor. Eso es buenísimo, saber esto. Porque cuando el emperador moría, el siguiente decía: yo soy hijo del divino. Por ejemplo, Augusto, que fue el primer emperador, que antes se llamaba Octavio, era su sobrino de Julio César. Y como Julio César fue muerto, lo mataron allá en el Senado, porque creían que él sí quería ser emperador, y el Senado era democracia, era la república. En Roma era república, no quería que hubiese otra vez monarquía ni que hubiese emperador. Entonces creyeron que Julio César iba a hacerse emperador y por eso lo mataron. Luego el sobrino de Julio César, ese sobrino llega y se toma el comando, el comando del ejército, que es la defensa del pueblo. Y era que la única manera en que Roma viviera, porque era rapiña. Recuerda que ya fue la civilización, en que si no hacían rapiña, si no iban a otros países y le robaban, mataban, quitaban, colonizaban y apabullaban, nosotros no podía vivir un imperio. El imperio se sostiene solamente es cuando sale de su propio terreno y van y acaban con los demás.
Pues sucede que cuando ya ese señor Octavio, ese personaje, que por ser sobrino de Julio César, era el que, no eran los hijos de Julio César los que iban a venir a tomarse el imperio porque no lo dejaron, sino que eran el sobrino, el más allegado a él. Entonces, según la jerarquía, como ellos lo tenían, entonces se tomó el mando. Y ese Octavio trabajó y convenció al pueblo que lo eligieran comandante grande, más grande que Julio César, o sea, emperador. Y el pueblo va al Senado y pide que se haga emperador. El Senado no quería, pero lo logró. Y entonces apenas lo nombran emperador, o sea, comandante de todo el ejército del Imperio Romano, o sea, de todo esto, de todo este lugar por encima de los senadores, porque los senadores solamente son políticos que estaban aquí. En cambio, él sí se movía con su ejército por todos lados. Cuando a Octavio lo nombraron emperador, él se pasa el nombre de Augusto. ¿Por qué? Porque él dice en la historia, que vio al cometa Halley que pasaba en ese momento y dijo, ese es el espíritu de Julio César, de mi padre. Ya él decía, mi padre. Y yo soy hijo de ese Padre divino, yo soy el hijo de Dios, ese Dios. O sea, esa es la idea de Octavio. Lo mismo que quiso hacer en Venezuela Nicolás Maduro, para los que saben la problemática de Venezuela, los que sabemos. ¿De qué quiso decir? Que le habló un pajarito, y que vino un pajarito y le silbó, y que ese era el espíritu de Chávez. Por lo tanto, Chávez es Dios, y ellos son hijos del divino, son hijos de Dios. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy día, pues la gente, no todos se dejan convencer, pero en Venezuela muchos están convencidos de eso. Pues así fue que empezó el imperio. Entonces, entre el año 96 y 192, pues ya habían otras dinastías. El uno quitaba al uno, el otro quitaba al otro. Y aquí era la dinastía de los 5 emperadores buenos. Luego, antes era la dinastía de los Flavios. Y antes la dinastía Claudia. Y así, pero ya aquí cuando empieza la elaboración del contenido, entonces, ¿qué es lo que hacen en esta época? Los que están trabajando para crear una nueva religión. Pues hay dos columnas, puse aquí. Uno que es el primer personaje creado para extender el evangelio fue Pablo de Tarso. Mire cómo se forma la idea del cristianismo. Lo primero que se creó, el primer personaje creado para extender el evangelio fue Pablo de Tarso. Lo ponen como escritor de cartas. Y todo el contenido de las cartas de Pablo fue tomado de escritos antiguos, de Egipto. Uno se llama El náufrago y el otro se llama El contraflaco, de Filón de Alejandría, y la Eneida de Virgilio. Si ustedes miran estos 3 libros, se tomaron mucho más, pero si ustedes leen estos 3 libros, es exactamente la misma idea. No digo que, algunos dicen que los copiaron. Los más estudiosos, los que profundizan más, dicen los copiaron al pie de la letra. La misma, no fue solamente la idea, sino fue el texto. Yo digo que pudo ser texto o pudo ser la idea, pero la idea sí fue tomada, porque es la misma, el mismo personaje con las mismas características. Está tomado estos 3 libros. ¿Por qué? Porque ellos los tenían en las bibliotecas. Las bibliotecas eran grandísimas. Nomás en Alejandría eran más de 2 millones de libros, de textos de estudio que habían. Nosotros pensamos que hasta ahora es que nosotros estudiamos. Bueno, y ahora menos, nadie va a la biblioteca. Ahora todo es por internet y todo por el teléfono. Pero siempre ha habido el conocimiento escrito. Muy bien, este fue el primero. Luego, después de escribirse la idea de Pablo con sus cartas y el caminante, el que va viajando por todos lados, el de la Odisea, el que va transmitiendo la idea, y otros lo van siguiendo, porque si ese lo hizo, yo también lo hago, como nosotros. Le vemos la vida de alguien y decimos, yo también quiero ser igual a él. Y segunda propuesta fue los evangelios. Los 4 evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, en Egipto. Tradujeron palabra por palabra los textos egipcios como Sadmi 1 y 2 y los textos de las pirámides. Hay 3 libros. El primero, Sadmi, lo dividieron en 2. Y el texto de las pirámides es un solo libro.
Esto lo prueba muy bien Yogari Pujol, quien es un estudioso y más. O sea, yo lo pongo a él como referencia porque es el que escribe en español. Pero hay muchísimos más pensadores y escritores con él, lo acompañan, que ya han descubierto eso muy bien. Los evangelios lo escribieron sacerdotes judeo-cristianos del templo de Serapis, en Saqqara. Y los copiaron de Sadmi y de las pirámides. Como en el Antiguo Testamento habían hecho exactamente lo mismo. El Antiguo Testamento fueron copias de copias. Hicieron una copia. Por ejemplo, el Moisés es tomado de otros textos que ya existían en Babilonia. Moisés, Abraham, los profetas, muchos son personajes legendarios de historias que ya existían y las toma Israel muy bien como cuento narrativo de ellos y traducen la idea de su vida espiritual. Eso no es de escandalizarse, es normal que se haga eso, era normal que se hiciera eso. Pues así nació nuestra religión. Muy bien, esa es la segunda etapa, fue la elaboración de la primera etapa del contenido del Nuevo Testamento. Ahora viene una reedición, una nueva redacción, la tercera etapa. Sucedió ya en la época de Diocleciano, más o menos entre el 284 y 305. Allí hay otra dinastía de emperadores, los nuevos tetrarcas, y aquí aparece el personaje del Constantino, del 306 al 337. A Constantino se le llamó en la iglesia de Oriente el 13º apóstol en las iglesias orientales. Así como Pablo lo ponen como un personaje, como el último de los apóstoles, él mismo se dice, yo soy el último de los apóstoles, o sea que ya serían 13 apóstoles. Entonces, pero como aquí toda la idea de Pablo no funciona así como el 13, pues simplemente dicen que Constantino fue el apóstol número 13. ¿Ve? El número 13. ¿Y quién les quita esa idea? Si ellos lo toman como un personaje bien importante de su religión. Y aquí todo empieza o se concluye, podríamos decir, con el edicto de Milán en el 313, donde se declara el cristianismo religión lícita en el imperio. Porque es que no crean que esto no se tuvo que hacer lobby, claro que sí. Porque el Senado, ¿qué iba a saber? No, el Senado fue aprobando, el emperador fue aprobando lo que ya se iba gestando, lo que este iba diciendo, lo que el otro. Eran como proyectos políticos. El cristianismo nace como un proyecto político, claro, con un contenido espiritual, porque ellos fueron tomando de allí y de acá. Ahí donde yo les voy a, después que yo pase esta parte de la historia, es donde les voy a meter qué parte espiritual tiene el cristianismo. Y cuando vemos la parte espiritual, pues fue tomada de allí, de aquel y de aquel otro lado. Muy bien. Entonces, ¿quiénes reeditaron? ¿Quiénes volvieron a escribir, a redactar de nuevo el Nuevo Testamento, el cristianismo? Nosotros decimos Nuevo Testamento, no le deberíamos decir Nuevo Testamento, la Biblia cristiana y Biblia judía. Eso de Nuevo y Antiguo Testamento, eso no existe. Porque en el Antiguo Testamento, esa fue la idea que se me había perdido, en un momento dado me distraje. El Antiguo Testamento es porque ellos hacían pacto antiguo. Entonces, ¿cuál fue el pacto del Nuevo Testamento? Tú no lo encuentras por ningún lado así de manera tan clara. Fue cuando Jesucristo en la Eucaristía dice, y este es el nuevo pacto, derramado con mi sangre. Ahí en la Eucaristía, en la Santa Cena, que los protestantes protestaron y quitaron la Santa Cena. La hacen, los que lo hacen, la hacen una vez al mes. No saben que el nuevo pacto está fundamentado es en la Eucaristía, en la Santa Cena, en compartir en la fracción del pan. El nuevo pacto no está en los escritos, está en ese símbolo ritual religioso. Ese es el nuevo pacto. Como en el nuevo pacto con Abraham fue diferente, el nuevo pacto con Noé, cada uno tenía el pacto se hacía con unos ritos, con unos símbolos. ¿Cuál es el pacto nuestro de los cristianos? Pues el pacto de la Eucaristía, de la Santa Cena. Por eso los católicos, que son los que vienen desde atrás, pues ellos saben y no van a quitar eso. Todos los días celebran el nuevo pacto. ¿Por qué lo hacen el nuevo pacto? Porque ellos recuerdan que los egipcios si no celebraban la misa, el culto, en la mañana antes del amanecer, no amanecía. Lo mismo hacemos nosotros, los ministros. Pero ya en el racionalismo del Renacimiento, pues ya se quitó eso, ya se perdió. Bueno, esto es un paréntesis que hice.
Ahora, ¿cuál fue la nueva redacción del Nuevo Testamento? Que yo le digo Nuevo Testamento, pero deberíamos llamarse la Biblia cristiana. Lo redactó Lactancio y Eusebio. Lactancio vivió más o menos entre el 245 y el 325, escritor y maestro de retórica, imagínense, nada menos que él. ¿Cómo no le iba a agregar para acomodar si sabía todo lo escrito en griego y todo lo escrito en egipcio y todo lo escrito en Babilonia? Si lo sabían, porque era gente supremamente estudiosa, pues lo sabían de memoria. Entonces, ¿qué era lo que mejor se acomodaba al mensaje que se quería dar, el mensaje que ya empezamos a llamar cristiano? Y por orden del emperador, se convierte en apologista, es decir, en un defensor o en un propagador, apologista, un propagador de la idea cristiana. Y él le añade las añadiduras que están en el Nuevo Testamento, que no están en la primera. Por ejemplo, si los primeros escribieron el libro, el libro de Marcos, y si leemos el libro de Mateo, ya hay añadidura. Y si leemos el libro de Lucas, más añadidura. Y si leemos el libro de Juan, todavía más añadidura. Se le pusieron añadiduras. Las cartas de Pablo es lo mismo. Las cartas de Pablo fueron añadidas. Ahí hay interpelaciones que fueron incorporando dentro del texto original, fueron metiendo más cosas. Muy bien. Eusebio. Eusebio fue el otro. Ese vivió entre el año 263 y 339. A él se le reconoce como padre de la iglesia. Y este Eusebio sí que es importantísimo. Porque sucede que Eusebio se le compara como el rey de Edesa. El rey de Edesa se llamaba Abgaro y Jesucristo. Y este personaje pone a Jesucristo hablando con Abgaro o hablándole mensajes. Aquí es donde se sabe cómo fue la elaboración. Y les pongo el siguiente ejemplo. Mire cómo se elaboró el Nuevo Testamento. Mire cómo se elaboró el Nuevo Testamento. Se elaboró y se reelaboró. Y hoy día muchos quisieran agregarle más cositas. Pero por ejemplo, voy a leerles solamente esta parte. Abgar, o sea, el Abgaro, llama a Jesús, el buen doctor, quien ha aparecido en el territorio de Jerusalén. Saludos. O sea, Abgaro le manda una carta. Eso lo dice Eusebio. He oído de vos y de vuestra sanación, que vos no usáis medicinas o raíces. ¿Por qué? Porque los otros de Germania, los otros lugares, ellos usaban raíces. Y dicen que no usaban medicinas ni raíces, sino por vuestra palabra abrís los ojos de los ciegos y hacéis que los paralíticos caminen, limpiáis a los leprosos, hacéis que los sordos oigan, como por vuestra palabra también curáis espíritus enfermos y aquellos atormentados por demonios lunáticos, y como de nuevo resucitáis los muertos a la vida. Mire, esto lo escriben ellos. Digan si no hay una elaboración de que están elaborando algo. Y entonces él le manda esa carta a Jesús. Y aquí dice, y al darme cuenta de las maravillas que vos hacéis, me he dado cuenta de que, de dos cosas o una, o habéis venido del cielo, o si no, sois el Hijo de Dios, quien hace que sucedan todas estas cosas. También me doy cuenta de que los judíos murmuran en contra vuestra y os persiguen, que buscan crucificaros y destruiros. Poseo únicamente una pequeña ciudad, pero es bella y lo suficientemente grande para que nosotros dos vivamos en paz. Así se fue gestando. Esto no entró en la Biblia, pero las ideas sí, porque aquí vemos ideas, algunas ideas sí entraron, pero había que hacerlo mejor. Pero este texto no está tan bien elaborado, entonces había que haber hecho mejor. Ahora Jesús recibió la carta en la casa del sumo sacerdote de los judíos y le dijo a Anán el secretario, Jesús mismo. Otros dicen que Jesús escribió de puño y letra. Eusebio lo cuenta. Eusebio es el historiador, imagínense, de la iglesia.
Estamos narrando la historia de la iglesia. Esto está ahí en la historia de la iglesia. Jesús le escribe, id y decid a vuestro amo, o sea, al rey, quien os envió a mí. Feliz seáis vosotros que habéis creído en mí, sin haberme visto. ¿Ve? Dichosos los que sin haberme visto han creído. Porque está escrito de mí que quienes me vean no creerán en mí, y que aquellos que no me ven creerán en mí. En cuanto a lo que habéis escrito, que debería ir a vos, he aquí que todo lo que a lo que fui enviado aquí está terminado. Y subo de nuevo a mi Padre, quien me envió. Y cuando haya ascendido a él, os enviaré a uno de mis discípulos, quien sanará a todos vosotros sufrientes, y os dará la salud de nuevo, y convertirá a todos aquellos con vos a la vida eterna. Y vuestra ciudad será bendecida por siempre, y el enemigo nunca prevalecerá sobre ella. Esto, ¿quién lo hizo? Este señor llamado Eusebio, padre de la iglesia, que redacta un escrito. Se supone que rey de Edesa, un pueblo se llama Edesa, el rey se llama Garo, y habla directamente con Jesús. Por lo tanto, Jesús es el personaje que está siendo creado, está siendo escriturizado, está siendo literalizado. Y entonces presentan a Jesús. Cuando uno ya entra al texto bíblico netamente, Jesús nunca dejó de ser judío. Luego, un judío no puede crear una religión nueva. Por lo tanto, la creación del cristianismo sucedió por fuera de la religión judía y no pudo ser Jesús. Ahí voy a dejar hasta hoy esta enseñanza, porque mañana me gustaría centrar aquí en esta parte. ¿Cuáles fueron los cristianismos al principio? Los cristianismos que nacieron. Aquí lo voy a hablar, lo voy a dejar. Y lo más importante fue en la redacción. ¿Qué he dicho ahorita al terminar? Que Eusebio hizo una composición a ver si entraba en la Biblia. A ver si entraba. Y en unas iglesias, pues lo tienen, en algunos lugares, tienen este texto introducido en su Biblia. Algunos cristianos allá de Oriente, son iglesias y tienen este texto introducido en su Biblia, porque les parece que es muy importante. Para nosotros, Jesucristo, Él sí existió. O sea, yo creo que sí pudo existir el rabí de Galilea, que vivió porque era la época, se prestaba en la época de que los estaban matando, se prestaban en esta época, del 69 al 96. Pudo aparecer ese personaje porque era que había muchos que aparecían. Pero ya este personaje fue una elaboración literaria y lo voy a probar mañana. Muy bien. Pues hoy termino de esta manera el proyecto. Cuando uno ya se centra, cuando uno se mete, cuando uno se entusiasma con esto, se da cuenta de la realidad, de la verdad. Cosas bonitas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto nos libera de muchas cosas. ¿Por qué yo hago esto? Para que tú desmitifiques. Y el texto, sepa que el texto está dando una enseñanza espiritual. Y lo que tú tienes que rescatar es la enseñanza allí. Y no ir a apabullar y matar al otro y criticar al otro porque no piensa como tú. Muy bien. Pues hoy te dejo este video. No voy a repetir más ni a ser reiterativo. Pase este proyecto y después pues mañana voy a continuar con lo que le dije. Ya tengo todo preparado. Muy bien. Bye bye.